And I'll give the floor to the representative of Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer a la presidencia sueca por el liderazgo demostrado en la dirección de los trabajos de nuestro Consejo y al mismo tiempo por haber convocado a esta reunión. Deseo también agradecer al señor Nikolai Mladenov, coordinador especial para el proceso de paz del Medio Oriente y representante personal del secretario general por el informe brindado al Consejo. Creemos que este tipo de reuniones son una contribución a una justa, duradera y amplia solución a este conflicto que lleva décadas sin ser resuelto. Señor presidente, desde un principio permítame señalar que Bolivia condena el terrorismo y la violencia sin importar quiénes sean los autores de esos crímenes o de sus motivaciones, y que todos nuestros esfuerzos serán para que en definitiva exista paz para el pueblo palestino y paz para el pueblo de Israel. Bolivia participó en la conferencia sobre la paz para el conflicto israelí-palestino realizada en París el pasado 15 de enero. Agradecemos los esfuerzos de Francia y en particular del presidente Hollande en este tema. Esa reunión sirvió para ratificar una vez más que la única solución aceptable para la comunidad internacional es la solución de los dos estados basada en las fronteras previas a 1967 y con Jerusalén Oriental como capital del Estado de Palestina. Señor presidente, así como lo ha hecho mi colega, el representante permanente de Uruguay, me permito recordar que la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, permítame por favor repetir la fecha, 29 de noviembre de 1947, esa resolución se refería al futuro gobierno de Palestina. Han pasado 70 años de la adopción de esa resolución. Han pasado 50 años desde que empezó la ocupación israelí en territorio palestino. Han pasado varias guerras convencionales y numerosos actos de agresión, como el más reciente ataque despiadado en contra de Gaza, perpetrado por fuerzas militares israelíes el pasado 2014. También durante estas décadas nuestra organización ha adoptado decenas de resoluciones sobre esta dramática situación. Tanto las comisiones, la Asamblea General y este mismo Consejo se ha pronunciado con meridiana claridad sobre los derechos inalienables del pueblo palestino. Bolivia apoyó la adopción de la resolución que reconoce a Palestina como Estado observador no miembro de la Organización de Naciones Unidas. También apoyó la resolución que permite que cuando ingresamos a los salones de esta organización veamos en la puerta flameando la bandera del Estado de Palestina como un recordatorio permanente a los fracasos y a los silencios de nuestra organización. Ejemplo claro de esas resoluciones es la reciente adoptada por este Consejo de Seguridad, la resolución 2234, que reafirma la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza y que condena todas las medidas que tienen por objeto alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, incluyendo además la condena, entre otras cosas, a la construcción y expansión de los asentamientos, el traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos en violación del derecho internacional humanitario y las resoluciones pertinentes de este Consejo. Señor presidente, llevo ya algunos años trabajando aquí en la sede de la Organización de Naciones Unidas y permítanme contarles a través suyo una experiencia. Recuerdo que en una ocasión, mientras adoptábamos una de las resoluciones en una de las comisiones sobre el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino, una representante israelí hizo uso de la palabra y dijo más o menos lo siguiente, que podríamos aprobar todas las resoluciones que quisiéramos, porque de todos modos estarán guardando polvo en las gavetas de este edificio. Me impactó la forma en la que se desprecia las decisiones que adoptamos, pero me impactó más que viendo la situación en el terreno,
la violación sistemática y generalizada de las decisiones de los órganos de las Naciones Unidas, que esa aseveración estaba más cerca de la realidad y que desnudaba y resumía el fracaso de medio siglo de la comunidad internacional. Señor presidente, en cierta medida existen dos partes en este conflicto, pero no debemos olvidar jamás que esas dos partes no experimentan el conflicto de la misma perspectiva. No son dos partes en igualdad de condiciones. Este Consejo y esta organización no debe olvidar jamás que una de las partes es la fuerza ocupante. Este Consejo y esta organización no debe olvidar jamás que una de las partes utilizó la fuerza para ocupar el territorio de la otra parte. No olvidemos que una de las partes ha construido un muro que, de acuerdo con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, viola el derecho internacional. No olvidemos que es una de las partes la que, de acuerdo con la resolución 2334 y otras, es la que construye ilegalmente asentamientos. No olvidemos que una de las partes desplaza por la fuerza civiles, que traslada a colonos, que confisca tierras, que demuele viviendas, que bloquea a Gaza con consecuencias humanitarias terribles. Es una de las partes la que ha tomado acciones punitivas en contra de quienes votaron a favor de la resolución 2334 o de quienes se suman a sus disposiciones. Es una de las partes la que viola sus obligaciones internacionales, viola sistemáticamente las resoluciones de la Asamblea General y las de este Consejo. Y lo hace porque sin implementación, estas resoluciones, esta carta, guardará polvo, como muy bien decía esa representante de Israel. El desafío que tenemos es muy claro, es que prevalezca esta carta, la Carta de las Naciones Unidas, o prevalezca la ocupación. Es que prevalezca esta carta o prevalezca la colonización. Es que prevalezca esta carta o que prevalezca la continuidad de prácticas ilegales. Es que prevalezca esta carta o la adquisición de territorio por la fuerza. Es por esto que el involucramiento de la comunidad internacional es fundamental para que las víctimas de la ocupación puedan alcanzar condiciones menos desiguales para resolver este largo conflicto. Señor presidente, llamamos la atención sobre la especial y dramática situación de los refugiados palestinos y sobre la situación también dramática en Gaza, con las precarias condiciones de acceso a servicios básicos, al agua, a la electricidad y a otras fuentes de energía. Asimismo, en el marco de los esfuerzos de la comunidad internacional para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, debemos ser absolutamente claros. No debemos transmitir la cruel mentira de que esta agenda puede ser cumplida o de que estos objetivos pueden ser alcanzados bajo ocupación extranjera. Es imposible alcanzar la Agenda 2030 o los objetivos de desarrollo sostenible para el pueblo palestino bajo ocupación israelí. Por supuesto que saludamos los esfuerzos de Francia, del Cuarteto, de la Liga Árabe, de la OCI, y así como manifestó el presidente de Bolivia, Evo Morales Saima, valoramos el llamado del Papa Francisco a que a través del diálogo se pueda lograr una paz duradera en el Medio Oriente. El nuevo secretario general, António Guterres, ha inyectado con energía y esperanza el trabajo de nuestra organización. Nos ha planteado que el año 2017 sea el año para la paz y esperamos que los esfuerzos y trabajos de este Consejo estén destinados con ese objetivo. Para cumplir el desafío que nos marca el propio secretario general o la propia Carta de Naciones Unidas en este delicado asunto y para que la Carta no continúe guardando polvo durante décadas y décadas, es imprescindible que garanticemos, primero, el completo fin de la ocupación israelí de territorio palestino que empezó en 1967, que garanticemos los derechos del pueblo palestino a la independencia y a un Estado palestino soberano, continuo y estable, con Jerusalén Oriental como su capital. Señor presidente, para ello,
Con relación a las resoluciones adoptadas con este Consejo y en especial a la última aprobada en diciembre pasado, creemos que tres son las prioridades y que estas prioridades tienen que ser la medida del éxito o del fracaso del Consejo, del éxito o del fracaso de la comunidad internacional. Las tres prioridades son implementación, implementación e implementación. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la intervención del representante de Bolivia.